En 1950, una ciudad estadounidense fue utilizada como laboratorio. No fue un ataque enemigo, no fue una invasión extranjera, no fue un accidente. Fue una decisión tomada dentro del propio aparato militar de Estados Unidos. Durante varios días, bacterias fueron liberadas sobre San Francisco sin que sus habitantes lo supieran. Casi 1 millón de personas respiró ese aire. Nadie fue advertido. Nadie dio su consentimiento. Y durante décadas, nadie conoció la verdad. Esta es la historia de Operation Sea Spray, uno de los experimentos más inquietantes de la Guerra Fría. San Francisco parecía una ciudad protegida por su propia geografía. La bahía, el viento, la niebla, el puente suspendido entre colinas y mar. Era una ciudad acostumbrada a convivir con ese manto gris que llegaba sin avisar y borraba los contornos del horizonte. En septiembre de 1950, la vida seguía su curso normal. Los tranvías avanzaban por las calles. Los mercados abrían temprano. Los cafés servían las primeras tazas del día. Las familias vivían bajo la sensación de que, si algo peligroso existía, alguien lo anunciaría. Pero el mundo de 1950 no era un mundo tranquilo. La Segunda Guerra Mundial había terminado solo 5 años antes. Hiroshima y Nagasaki habían demostrado que una ciudad entera podía desaparecer en segundos. Y mientras las ruinas aún humeaban en la memoria del siglo, otra tensión comenzaba a dominar el planeta: la Guerra Fría. Ya no se trataba solo de bombas, se trataba de posibilidades, de amenazas invisibles, de métodos de ataque que no destruirían edificios, pero sí cuerpos. En oficinas militares, laboratorios y centros de planificación, una pregunta comenzó a repetirse con insistencia. ¿Qué tan vulnerable era una ciudad estadounidense ante un ataque biológico? No bastaba con imaginarlo en mapas, no bastaba con simularlo en laboratorios. Las ciudades reales eran complejas. Tenían edificios, corrientes de aire impredecibles, humedad, densidad humana, calles estrechas, puertos, colinas, puentes. Para medir una amenaza real, había que probar en un escenario real. Y así surgió una lógica inquietante. Si el enemigo podía hacerlo, Estados Unidos tenía que saber cómo se vería ese ataque. No para destruir, sino, supuestamente, para comprender, para prepararse, para defenderse. Pero para hacer eso, hacía falta una ciudad costera, con niebla frecuente, con una bahía amplia, con población suficiente para producir datos útiles. Esa ciudad fue San Francisco. El plan recibió un nombre: Operation Sea Spray. En septiembre de 1950, un barco de la Marina estadounidense navegó frente a la costa de la ciudad. Desde afuera parecía una maniobra más: entrenamientos, ejercicios, rutina militar en tiempos de paranoia global. Pero el barco no estaba allí solo para navegar. Durante 6 días consecutivos, liberó partículas microscópicas en el aire. Las bacterias principales fueron Serratia marcescens y Bacillus globicki, microorganismos que en aquel momento eran considerados relativamente inofensivos para personas sanas. Por eso se usaron como simuladores, sustitutos para estudiar cómo se dispersaría un agente biológico real. No se buscaba matar, se buscaba medir cómo viajaba la nube, medir cómo penetraba en la ciudad, medir cuántas personas podían quedar expuestas si algún día un enemigo intentaba algo parecido. La niebla ayudó, el viento ayudó, la geografía ayudó, y San Francisco, sin saberlo, se convirtió en el escenario perfecto. Los resultados fueron, incluso para los propios responsables, sorprendentes. Los sensores colocados en distintos puntos urbanos mostraron que casi toda la ciudad había sido alcanzada. Casi 1 millón de personas inhaló aquellas partículas, y nadie lo supo. No hubo sirenas, no hubo anuncios, no hubo advertencias, no hubo consentimiento informado. Simplemente ocurrió. En términos militares, el experimento fue considerado un éxito. Demostró que una ciudad costera estadounidense podía ser cubierta desde el mar con una dispersión amplia, silenciosa y efectiva. Los datos eran valiosos. La ética, en cambio, quedó fuera de la conversación. Pero lo más inquietante vino después.
Pocos días más tarde, en un hospital de San Francisco, comenzaron a aparecer casos inusuales. No era una epidemia descontrolada, no era un desastre visible, eran anomalías. Detalles que, aislados, podían parecer coincidencias. 11 pacientes desarrollaron infecciones causadas por Serratia martescens. Para la medicina de la época, aquello resultaba extraño. No imposible, pero sí inusual. Entre esos pacientes estaba Edward Nevin, un hombre de 75 años que se recuperaba de una cirugía de próstata. Su evolución parecía estable, hasta que aparecieron la fiebre, la complicación y el deterioro. La infección avanzó. Los tratamientos disponibles no bastaron, y Nevin murió. En ese momento, nadie relacionó oficialmente su muerte con el experimento. No había transparencia, no había precedente público, no había razón visible para sospechar que la propia ciudad había sido usada como laboratorio. Para su familia, fue una pérdida médica. Dolorosa, sí, pero aparentemente natural. El hospital registró el caso, lo archivó, la ciudad siguió respirando. Y ahí está una de las partes más inquietantes de toda esta historia. Los grandes experimentos se escriben en informes, estadísticas, coordenadas y porcentajes, pero sus consecuencias ocurren en cuerpos, en una cama, en un pasillo de hospital, en una familia esperando noticias, en una muerte que jamás fue explicada en tiempo real. Años después, el gobierno sostendría que no existía prueba definitiva de que el experimento hubiera causado directamente esa muerte. Y técnicamente, la afirmación era defendible. La correlación no podía demostrarse de forma absoluta. Pero la duda ya nunca desaparecería. Porque incluso si la intención no era dañar, la exposición fue real. Y cuando un Estado decide exponer a su población sin avisarle, la pregunta ética no desaparece solo porque la evidencia sea imperfecta. ¿Puede una nación experimentar con sus ciudadanos en nombre de la seguridad? ¿Puede decidir en secreto qué nivel de riesgo es aceptable para otros? Durante casi 20 años, la historia permaneció enterrada. No en una tumba, no en el mar, sino en archivadores, cajas, documentos sellados con una sola palabra: clasificado. Pero en la década de 1970, el clima político de Estados Unidos cambió. Vietnam había erosionado la confianza pública. Escándalos y abusos gubernamentales comenzaban a salir a la luz. Y comités del Senado empezaron a revisar experimentos secretos realizados durante las décadas anteriores. Entonces apareció un nombre: Operation Sea Spray. Ya no era un rumor, ya no era una sospecha. Era documentación oficial. Los archivos describían fechas, coordenadas, métodos de dispersión, resultados y objetivos. Confirmaban que bacterias habían sido liberadas sobre San Francisco para medir la vulnerabilidad de la ciudad ante un posible ataque biológico soviético. La reacción pública fue inmediata: indignación, desconfianza, miedo retroactivo. Porque lo más perturbador no era solo lo ocurrido en 1950, era lo que demostraba que podía ocurrir. Si esto había pasado una vez, ¿qué más había pasado? Y la respuesta fue todavía más incómoda. Operation Sea Spray no había sido un caso aislado. Investigaciones posteriores revelaron que entre las décadas de 1940 y 1960 se realizaron múltiples pruebas similares en territorio estadounidense. En el metro de Nueva York, en Washington D.C., en St. Louis, en otros entornos urbanos donde la población, una vez más, no fue consultada. El patrón se repetía: simulación, medición, clasificación, silencio. La lógica oficial siempre era la misma: comprender la amenaza para poder defenderse de ella. Pero una cosa es estudiar un riesgo, y otra muy distinta es recrearlo sobre la propia población. Ahí es donde la historia de Operation Sea Spray deja de ser solo un episodio curioso de la Guerra Fría y se convierte en un espejo incómodo. Porque lo que revela no es solo una operación militar, revela una mentalidad. Una mentalidad donde el fin justifica el medio, donde el secreto pesa más que el consentimiento, donde la población puede dejar de ser comunidad y convertirse en variable. Y ese daño va mucho más allá de la biología. Porque la consecuencia más profunda de Operation Sea Spray no fue una epidemia masiva ni una destrucción visible. Fue algo más lento, más invisible, más duradero,
La erosión de la confianza. La confianza entre un Estado y sus ciudadanos se sostiene sobre una idea frágil, que quienes tienen el poder actúan, en última instancia, para proteger. Cuando décadas después se descubre que una ciudad fue utilizada sin saberlo, esa confianza no se rompe de golpe. Se desgasta hacia atrás. El pasado entero cambia de significado. Lo que parecía niebla era otra cosa. Lo que parecía rutina ocultaba otra lógica. Lo que parecía protección incluía exposición. Y una vez que sabes que algo así fue posible, la imaginación se expande. Si esto ocurrió, ¿qué más ocurrió? ¿Cuántas decisiones se tomaron sin conocimiento público? ¿Cuántas veces la seguridad nacional sirvió como justificación para cruzar líneas éticas? Operation Sea Spray también cambia la forma en que miramos el presente. Después de una pandemia global, el mundo entiende mucho mejor lo que significa la transmisión aérea, la dispersión de partículas invisibles, la vulnerabilidad compartida del aire. Hoy resulta más fácil imaginar el peso real de una decisión como aquella. Respirar parece un acto natural, pero también implica confianza. Confianza en el entorno, confianza en las instituciones, confianza en que aquello que inhalamos no ha sido alterado deliberadamente. Por eso esta historia sigue viva. Porque San Francisco sigue ahí. La niebla sigue cubriendo la bahía. Los turistas cruzan el puente. Los barcos continúan navegando. La ciudad respira. Pero una vez que conoces lo ocurrido, el paisaje cambia. La niebla ya no es solo un fenómeno meteorológico. También es símbolo de ocultamiento. De aquello que estuvo frente a millones de personas sin que nadie lo supiera. Operation Sea Spray no destruyó San Francisco. No borró edificios. No dejó un cráter en la historia, pero sí dejó una marca conceptual difícil de ignorar. Demostró que una población entera puede ser usada como experimento si quienes tienen poder creen que el contexto lo justifica. Y ahí llegamos a la pregunta central. No si el experimento fue útil, no si fue técnicamente exitoso, no si el contexto de la Guerra Fría explica el miedo que lo hizo posible. La pregunta es otra. ¿Fue moralmente justificable? ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la seguridad? ¿Y cómo sabemos cuándo se cruza la línea entre proteger a una población y usarla? Si en 1950 alguien hubiera preguntado a los habitantes de San Francisco si aceptarían participar en un experimento biológico para fortalecer la defensa nacional, probablemente la respuesta habría sido no. Pero nunca se les preguntó. Y eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante. No solo la bacteria, no solo el barco, no solo los documentos, sino el silencio. Porque a veces el mayor experimento no es científico, es social. Y la prueba más perturbadora no es cuánto puede dispersarse una partícula en el aire, sino cuánto puede dispersarse la confianza antes de desaparecer.